Mi yerno me engañó diciéndome que íbamos al banco, y me dejó en un asilo. Nunca pensé que mis propias palabras sonarían tan vacías, tan rotas. Hoy, yo voy a contarte algo que nunca pensé que contaría. Si tú también crees que nosotras aún tenemos valor, incluso después de los 60, escribe uno en los comentarios. Y por favor, deja un like y suscríbete. Vamos a demostrar que somos fuertes juntas. Ese jueves de octubre amaneció frío en Guadalajara. Yo estaba preparando café de olla en mi cocina, esa misma donde había hecho desayunos para mi familia durante más de 40 años. El aroma de la canela se mezclaba con el olor de las tortillas recién hechas que guardaba en mi tortillero de barro. Un regalo de bodas que había sobrevivido a tantas mudanzas y desengaños. Eran las 9 de la mañana cuando escuché los golpes en la puerta. 3 toques secos, impacientes. Al abrir, ahí estaba Héctor, mi yerno, con esa sonrisa que había aprendido a desconfiar. Llevaba una camisa de vestir azul cielo y pantalones de mezclilla oscuros, pero algo en su postura me inquietaba. Sus ojos evitaban los míos, como siempre hacía cuando tramaba algo. «Buenos días, suegra. ¿Cómo amaneció?», me dijo metiéndose las manos en los bolsillos. «Bien, hijo. ¿Y Lucía? ¿Los niños?», pregunté como hacía siempre, esperando noticias de mi hija y mis nietos. «Todos bien, todos bien. Oiga, suegra, necesito que venga conmigo al banco. Hay un asunto urgente con su cuenta de ahorro. Algo sobre los intereses que no están generando bien», explicó, con esa voz apresurada que usaba cuando quería que no hiciera preguntas. Mi corazón se aceleró un poco. Esa cuenta era todo lo que me quedaba después de vender la casa grande donde viví con mi difunto esposo Raúl. Era mi única seguridad, mis únicos ahorros para cualquier emergencia. Durante meses, Héctor había insistido en que él podía ayudarme con esos temas bancarios porque entendía de números mejor que yo. ¿Es muy urgente? Porque pensaba ir al mercado de abastos a comprar verduras para hacer pozole para la cena, le dije secándome las manos en el delantal bordado que mi madre me había hecho décadas atrás. Sí, es urgente. Tienen que hacer el trámite hoy mismo o va a perder dinero. Mejor tráigase su identificación, su cartilla del IMSS y los papeles del banco que tiene en su recámara. Ya sabe cuáles, ¿verdad? Algo en su tono me hizo sentir incómoda. ¿Pero qué sabía yo de bancos? Raúl siempre había manejado esos asuntos. Después de que él murió, tuve que aprender todo desde cero, y Héctor se había ofrecido a ayudarme. ¿Por qué habría de desconfiar? Me fui a mi cuarto y me cambié el vestido de casa por mi vestido azul marino, el que usaba para las ocasiones importantes. Me peiné el cabello cano con cuidado y me puse mi rebozo de Santa María, ese que Raúl me había regalado en nuestro 20º aniversario de bodas. Al verme en el espejo, recordé cuando era joven y me arreglaba para ir al centro con él. Qué diferentes éramos entonces. Qué diferentes eran las cosas. Tomé mi bolsa de piel café, donde guardaba mis documentos más importantes, y salí. Héctor ya tenía el motor encendido de su Tsuru blanco, golpeteando el volante con los dedos. No me abrió la puerta del coche como solía hacer Raúl. Simplemente esperó a que me subiera. «¿Lucía no viene?», pregunté mientras me abrochaba el cinturón. «No, ella está ocupada con los niños. Ya sabe cómo es, siempre corriendo de un lado para otro», respondió, arrancando sin mirarme. Durante el trayecto, intenté hacer conversación, pero él respondía con monosílabos. Sus manos sudaban en el volante, y tenía esa mirada fija en el camino que me ponía nerviosa. Pasamos por las calles que conocía de memoria, la panadería donde compraba pan dulce los domingos, la farmacia donde recogía mis medicamentos para la presión, la tienda de Don Chente donde compraba mis productos de limpieza. Pero entonces tomó una calle que no reconocí, y luego otra. Mi estómago comenzó a contraerse. «Héctor, ¿por dónde vamos?». «Este no es el camino al banco», le dije mirando por la ventana edificios que nunca había visto. «Es un banco diferente, suegra. Uno que maneja mejor este tipo de cuentas», respondió sin voltear a verme. Cuando el coche se detuvo, sentí que el mundo se me venía encima. No estábamos frente a ningún banco. Era un edificio de ladrillo rojo, viejo y descolorido, con ventanas pequeñas protegidas por rejas negras. Un letrero de metal oxidado decía: «Residencia Amanecer Dorado. Cuidado integral para adultos mayores». Se me hizo un nudo en la garganta tan grande que apenas podía respirar. «¿Qué es esto, Héctor?», le pregunté con voz temblorosa, sin poder moverme del asiento. «Es por su bien, suegra», dijo, finalmente volteando a verme con esos ojos fríos que ya no fingían amabilidad. «Usted ya no puede estar sola en esa casa. Es peligroso. Aquí la van a cuidar como se debe. Y nosotros vamos a poder vivir tranquilos». Sus palabras me cayeron como cubetazos de agua helada. «Nosotros vamos a...».
Poder vivir tranquilos. No dijo, usted va a estar mejor cuidada, o esto es lo mejor para usted. Dijo que ellos iban a vivir tranquilos. Sin mí, sin la carga que yo representaba. No, Héctor. Yo no quiero estar aquí. Llévame a casa por favor, le supliqué, aferrándome a mi rebozo como si fuera un salvavidas. Pero él ya había bajado del coche y estaba abriendo mi puerta. Me tomó del brazo con firmeza, no con violencia, pero tampoco con cariño, como quien maneja un paquete que tiene que entregar. Vámonos, suegra, ya está todo arreglado. Y ahí, parada frente a ese edificio que olía a desinfectante y a tristeza, me di cuenta de que todo había sido mentira. El banco, la urgencia, la preocupación por mis intereses. Todo había sido una mentira cruel para deshacerse de mí. Mientras caminaba hacia la entrada, mis piernas temblando y mi corazón roto en 1000 pedazos, solo podía pensar en una cosa. ¿Cómo había llegado hasta aquí? ¿Cómo la niña que había criado con tanto amor, que había defendido de todo mal, podía estar de acuerdo con esto? El futuro que me esperaba detrás de esas puertas se veía tan oscuro como mis temores más profundos. La recepcionista era una mujer joven, de unos 30 años, con el cabello recogido en una cola de caballo perfecta y una sonrisa que parecía dibujada con plumón. Llevaba un uniforme blanco impecable y una placa que decía Lic Patricia Hernández, Administración. Su escritorio estaba lleno de folders manila y una computadora que parecía más moderna que todo lo que yo tenía en mi casa. «Buenos días, señora», dijo, consultando unos papeles. «¿Señora Celia Morales de Vázquez?» Asentí con mina ninetsesensi la cabeza, todavía sin poder procesar completamente lo que estaba pasando. Héctor se había colocado detrás de mí, con una mano en mi hombro que se sentía más como una cadena que como apoyo. «Perfecto. Aquí tengo todos los documentos que su yerno envió por correo electrónico. Solo necesito que firme aquí». «Aquí y aquí», dijo señalando líneas punteadas en formularios que yo nunca había visto antes. «¿Qué documentos?» «Yo no he autorizado nada», protesté, mi voz saliendo más aguda de lo normal. «Quiero hablar con mi hija, Lucía. Quiero que ella me explique qué está pasando». La sonrisa de la recepcionista se mantuvo intacta, pero pude ver en sus ojos que había tenido esta conversación antes. Muchas veces. «Señora, su hija estuvo aquí la semana pasada. Ella firmó todos los papeles de autorización y pagó el primer mes por adelantado. Todo está en orden». Sentí como si me hubieran abofeteado. Lucía había estado aquí. Mi propia hija había venido a este lugar. Había caminado por estos pasillos que olían a pino sol y a medicinas. Había visto estos cuartos pequeños con camas metálicas, y había decidido que esto era suficientemente bueno para su madre. «Eso no puede ser cierto», susurré. Lucía me hubiera dicho. Ella no haría esto sin hablar conmigo primero. Héctor se aclaró la garganta detrás de mí. «Suegra, Lucía no quiso venir hoy porque se pone muy sentimental con estas cosas. Usted ya sabe cómo es ella, muy llorona. Me pidió que la acompañara, porque dice que usted siempre dramatiza mucho las situaciones, y era mejor que yo la trajera para que no hiciera un escándalo». Sus palabras me golpearon como puñetazos. «Dramatiza mucho. No hiciera un escándalo. Como si mi dolor, mi confusión, mi miedo fueran algo exagerado, algo molesto que había que evitar. Pero yo no necesito estar aquí», insistí aferrándome a mi bolsa. «Yo puedo cuidarme sola. Yo cocino, limpio, pago mis cuentas». «Señora Celia», interrumpió la administradora con esa voz suave que usan los doctores para dar malas noticias. «Según el reporte médico que nos envió su familia, usted ha tenido varios episodios de confusión últimamente. Olvidar apagar la estufa, perderse en el mercado, no recordar si tomó sus medicamentos». Mi mente se quedó en blanco. ¿Episodios de confusión? ¿Perderse en el mercado? Nunca me había perdido en el mercado de abastos. Llevaba 40 años. Comprando ahí, conocía a todos los vendedores por su nombre. ¿Y la estufa? Sí, una vez se me olvidó apagarla después de hacer frijoles, pero fue solo una vez. Una sola vez en toda mi vida. «Eso no es cierto», dije, pero mi voz sonaba débil hasta para mí misma. «Mire, suegra», dijo Héctor, y por primera vez su voz tenía un tono de impaciencia. «Nosotros ya no podemos estar preocupándonos todo el tiempo. Lucía no duerme bien pensando en que le pueda pasar algo. Los niños hacen preguntas. Es mejor así. Para todos. Para todos. No para mí. Para todos los demás». La administradora extendió una pluma azul hacia mí. «Es solo un trámite, señora. Entre más rápido firmemos, más rápido podrá conocer a sus compañeras de cuarto y adaptarse a su nueva rutina». Tomé la pluma con dedos temblorosos
Las líneas en el papel se veían borrosas a través de las lágrimas que se me estaban acumulando en los ojos. No entendía las palabras legales, las cláusulas, los términos y condiciones. Solo veía mi nombre, una y otra vez, esperando mi firma. ¿Y si no firmo? Pregunté. Bueno, dijo la administradora, intercambiando una mirada con Héctor. Su familia ya pagó el mes completo, y usted necesita un lugar donde quedarse, mientras resuelven la situación de su casa. ¿Qué situación de mi casa? El silencio se extendió como una mancha de aceite. Héctor se aclaró la garganta otra vez. Es que, suegra, la casa es muy grande para usted sola, y muy cara de mantener. Lucía y yo pensamos que lo mejor sería venderla y usar ese dinero para pagar su estancia aquí. Así va a estar bien cuidada y no nos tenemos que preocupar por nada. Mi casa. Mi hogar. El lugar donde Raúl y yo habíamos criado a Lucía, donde habíamos celebrado sus cumpleaños, donde ella había traído a sus novios para que los conociéramos, donde habían nacido mis nietos durante las visitas navideñas. Querían venderla. No pueden vender mi casa sin mi autorización, dije, intentando sonar firme. Por eso necesitamos que firme estos papeles, explicó la administradora. Son poderes legales para que su familia pueda manejar sus bienes mientras usted está aquí recuperándose. Recuperándose. Como si estar aquí fuera temporal. Como si esto fuera una enfermedad de la que me iba a curar. Firmé los papeles porque no sabía qué más hacer. Porque Héctor estaba ahí parado, revisando su reloj cada 5 minutos. Porque la administradora seguía sonriendo esa sonrisa que no llegaba a sus ojos. Porque en el fondo, una parte de mí pensaba que tal vez Lucía vendría pronto a explicarme todo, a decirme que había sido un malentendido terrible. Una enfermera llamada Carmen me llevó a mi cuarto. Era una mujer mayor, de unos 50 años, con manos ásperas pero gentiles y una forma de caminar que sugería años de pasar largas horas de pie. Aquí va a compartir con doña Teresa, me dijo, abriendo la puerta de un cuarto pequeño, con 2 camas individuales separadas por una cortina de tela descolorida. Ella es muy tranquila, no se preocupe. La habitación tenía paredes color beige claro, un solo closet pequeño para las dos, y una ventana que daba a un estacionamiento lleno de coches viejos. En una de las camas estaba sentada una mujer delgada, de cabello completamente blanco recogido en un chongo, vestida con una bata de casa de cuadros azules. Me miró con ojos tristes pero amables. «Hola, mija», me dijo con voz suave. «Yo soy Teresa. ¿Cómo te llamas?» «Celia», respondí, dejando mi bolsa sobre la cama que me habían asignado. «¿Tus hijos te trajeron también?» Asentí, sin confiar en mi voz para responder. «Los míos me trajeron hace 8 meses», continuó Teresa. «Mi hijo Javier vive en Estados Unidos, y dice que no puede cuidarme desde allá. Mi hija Patricia vive aquí en Guadalajara, pero tiene 3 trabajos y no tiene tiempo. Al principio venían cada semana, luego cada 15 días. Ahora se encogió de hombros. Ya no sé cuándo fue la última vez. Sus palabras me calaron hondo. ¿Así iba a ser mi futuro? ¿Esperando visitas que cada vez serían menos frecuentes hasta que desaparecieran por completo? Antes de irse, Héctor se acercó a mi cama. Por un momento pensé que me iba a abrazar, que me iba a decir que todo iba a estar bien, que Lucía vendría pronto. «No se preocupe, suegra», me dijo, dándome unas palmadas en el hombro como se las daría a un perro. «Ya vendremos a visitarla cuando podamos, si tenemos tiempo. Usted entiende que los niños tienen escuela, Lucía tiene su trabajo, y yo tengo mis ocupaciones». Y se fue. Ni un abrazo, ni un «la quiero», ni siquiera un «cuídese». Solo unas palmadas condescendientes y una promesa vacía de visitas futuras, que ya sabía que no llegarían. Me quedé ahí sentada en esa cama que olía a desinfectante, en ese cuarto que nunca sería mío, viendo por la ventana el estacionamiento donde ya no estaba el tsuru blanco de Héctor. A mi lado, doña Teresa suspiraba de vez en cuando, y yo me preguntaba si ella también había pasado su primera noche aquí llorando en silencio, preguntándose cómo había llegado a esto. Esa noche, mientras escuchaba los ruidos extraños del lugar, el ir y venir de enfermeras en el pasillo, el llanto suave de alguien en otro cuarto, entendí que había firmado algo más que papeles. Había firmado mi libertad. Había firmado mi dignidad. Había firmado mi derecho a decidir sobre mi propia vida. Y todo por confiar en que mi familia me amaba lo suficiente para nunca hacerme daño. Los primeros días en Amanecer Dorado pasaron como una pesadilla de la que no podía despertar. Me levantaba cada mañana esperando que alguien viniera a decirme que todo había sido un error terrible, que Lucía estaba afuera esperándome para llevarme a casa. Pero las mañanas se convertían en tardes, y las tardes en noches, y nadie venía.
La rutina del lugar era rígida como un reloj. A las 6 de la mañana, las enfermeras encendían las luces del pasillo y comenzaban a repartir medicamentos. El desayuno era a las 7. Café aguado, pan tostado que sabía a cartón y fruta que ya había visto mejores días. Doña Teresa me explicó que había que bajar al comedor porque, si no bajas, te traen una charola con sobras. Y créeme, es peor. El comedor era un salón grande con mesas de plástico blanco y sillas plegables de metal. Las paredes estaban decoradas con pósters motivacionales que decían cosas como «Cada día es una nueva oportunidad» y «La edad es solo un número». Pero las caras de las personas que desayunaban ahí no reflejaban ninguna de esas frases optimistas. En mi mesa se sentaba don Evaristo, un señor de 83 años que había sido carpintero toda su vida. Sus manos, llenas de cicatrices y manchas de la edad, temblaban cuando intentaba sujetar la taza de café. Me contó que su hijo había vendido su taller sin preguntarle, alegando que ya no podía manejar herramientas peligrosas. 50 años trabajé con esas herramientas, me decía, mirando sus manos con tristeza. Nunca me corté, nunca. Tuve un accidente, pero a los 80 años, de repente soy un peligro para mí mismo. También estaba doña Esperanza, una mujer que había sido maestra de primaria durante 30 años. Su nuera la había convencido de vender su casa porque era demasiado trabajo mantenerla, y ahora vivía aquí mientras su hijo disfrutaba del dinero de la venta. Lo más doloroso, me confesó un día mientras hacíamos rompecabezas en la sala común, no es que me hayan traído aquí. Es que me hayan mentido para hacerlo. Me dijeron que era temporal, que solo era hasta que encontraran una cuidadora. Eso fue hace 2 años. Cada historia que escuchaba era como un espejo de mi propia situación. Familias que habían decidido que sus padres ancianos eran cargas demasiado pesadas, problemas demasiado complicados, responsabilidades demasiado incómodas. Todos habíamos llegado aquí a través de engaños, falsos viajes al médico, supuestas emergencias familiares, mentiras, piadosas, que resultaron ser piadosas solo para quien las decía. Las visitas en Amanecer Dorado eran un espectáculo deprimente. Los domingos, algunas familias llegaban con globos y pasteles, tomaban fotos sonrientes para sus redes sociales, y se iban después de 1 hora sintiéndose como buenos hijos y nietos. Otros llegaban solo para cumplir un trámite. Traían ropa. ¿Limpia? Preguntaban. ¿Cómo está? Escuchaban la respuesta sin realmente oír y se marchaban con expresiones de alivio. Yo esperaba. Todas las tardes me sentaba en la sala de visitas, un cuarto con sillones de piel sintética color café y una televisión que siempre estaba sintonizada en telenovelas que ya había visto. Cada vez que se abría la puerta principal, mi corazón se aceleraba. Cada vez que entraba alguien que no era Lucía, se me hundía un poco más en el pecho. Los días se arrastraban con actividades que parecían diseñadas para mantenernos ocupados más que para hacernos felices. Había terapia ocupacional los martes, que consistía en hacer pulseras de Shakira mientras una psicóloga jovencita nos preguntaba cómo nos sentíamos. Había ejercicio los jueves, que era mover los brazos sentados en sillas mientras sonaba música de los años 50. Y había socialización todos los días, que significaba sentarnos en círculo a ver telenovelas o jugar lotería. Lo dices. Peor era los viernes. Los viernes eran día de belleza, cuando una estilista voluntaria venía a cortarnos el cabello y pintarnos las uñas. La primera vez que me tocó, lloré mientras me peinaba. No porque me hiciera daño, sino porque recordé todas las veces que Lucía me había peinado cuando era niña, cómo me decía que tenía el cabello más bonito del mundo, cómo soñábamos con el día en que ella fuera grande y pudiéramos ir juntas al salón de belleza como amigas. Ahora tenía el cabello cortado por una voluntaria en un asilo, y mi hija no sabía ni le importaba cómo me veía. La segunda semana, me armé de valor para preguntarle a la administradora si podía usar el teléfono. Por supuesto, señora Celia, me dijo la LIC. Patricia con esa misma sonrisa profesional. Puede hacer una llamada de 10 minutos después del almuerzo. Marqué el número de Lucía con dedos temblorosos. Sonó 5 veces antes de que contestara. ¿Bueno? Su voz sonaba distraída, como si estuviera haciendo otra cosa al mismo tiempo. Lucía, hija, soy yo. Soy tu mamá. Hubo una pausa larga. Ay, mamá. ¿Cómo está? ¿La están tratando bien? ¿La están tratando bien? Como si fuera una huésped en un hotel, no su madre en un asilo. Lucía, quiero irme a casa. No entiendo por qué me trajeron aquí. Yo no necesito estar aquí. Mamá, ya hablamos de esto. Es por su seguridad.
Héctor me contó que estuvo muy confundida el día que la llevó, que no reconocía el lugar donde estaba. Porque me mintió. Me dijo que íbamos al banco y me trajo aquí. Por supuesto que estaba confundida. Mamá, por favor, no se altere. Los doctores dicen que el estrés es malo para su presión. Su tono era el mismo que usaba cuando sus hijos se portaban mal. Condescendiente. Paciente pero firme. Como si yo fuera una niña berrinchuda y no su madre. ¿Cuándo vienes a verme? Pronto, mamá. Es que los niños tienen muchas actividades y yo tengo trabajo y... Ya sabe cómo es. No, no sé cómo es. Explícame cómo es que tu trabajo es más importante que tu madre. Otra pausa larga. Mamá, no sea dramática. Usted está bien cuidada ahí. Está comiendo bien, tiene medicinas, tiene compañía. Es mejor que estar sola en esa casa grande. Dramática. La misma palabra que había usado Héctor. Esa casa grande es mi casa, Lucía. Es donde tú creciste. Es donde tu papá y yo... Mamá, tengo que colgar. Mateo tiene entrenamiento de fútbol y tengo que llevarlo. La llamo después, ¿sí? Y colgó. Me quedé ahí parada, sosteniendo el teléfono muerto, sintiendo cómo se me hacía un nudo en la garganta tan grande que apenas podía respirar. La tercera semana decidí llamar a mis nietos. Tal vez ellos no sabían dónde estaba. Tal vez preguntarían por mí. Querrían venir a visitarme. ¿Abuela? La voz de Mateo sonaba lejana, como si estuviera haciendo otra cosa. Sí. Mamá nos dijo que está en un lugar muy bonito donde cuidan a las abuelitas. ¿No me extrañan? ¿Mi amor? Sí, pero mamá dice que ahora puede cuidarnos mejor porque no tiene que preocuparse por usted. Dice que antes estaba muy estresada. Las palabras de mi nieto de 12 años me partieron el corazón. Lucía había convertido mi cuidado en una... carga. Mi amor en estrés. Mi presencia en un problema que había resuelto mandándome lejos. ¿Y tu hermana? ¿Sofía está ahí? Está en su cuarto. No quiere hablar de usted porque se pone triste. Al menos alguien me extrañaba. Mi nieta, de 9 años, se ponía triste al pensar en mí. Pero ni siquiera eso fue suficiente para que la trajeran a visitarme. Las noches eran lo peor. Doña Teresa y yo nos acostábamos temprano porque no había mucho más que hacer. Ella me contaba de su vida antes del asilo. Había sido costurera. Había criado 4 hijos sola después de que su esposo las abandonara. Había trabajado hasta en los 70 años para mantener su independencia. ¿Sabes qué es lo que más me duele? Me dijo una noche, mientras escuchábamos el ronquido de don Evaristo desde el cuarto de al lado. No es que me hayan traído aquí. Es que hayan decidido por mí. 50 años tomé mis propias decisiones. 50 años manejé mi vida, mi dinero, mi casa. Y de repente, a los 78 años, resulta que ya no soy capaz de decidir ni qué comer en el desayuno. Sus palabras se quedaron conmigo toda la noche. Eso era exactamente lo que había pasado. Habían decidido que ya no era capaz de tomar decisiones. Habían decidido que sus decisiones eran mejores que las mías. Habían decidido que mi vida les pertenecía más a ellos que a mí. La cuarta semana, mientras estaba en la sala común viendo una película que no me interesaba, se me acercó Carmen, la enfermera que me había recibido el primer día. Señora Celia, ¿puede venir conmigo? Tiene una llamada. Mi corazón saltó. Era Lucía. Finalmente había decidido venir por mí. Pero no era Lucía. Era un hombre con acento extraño que se identificó como licenciado Rodrigo Mendoza, abogado de Madrid, España. Señora Celia. Morales de Vázquez. La llamo para informarle sobre una herencia que le corresponde por parte de su hermana mayor, Elena Morales de Castillo. Elena, mi hermana mayor, con quien había perdido contacto hace más de 20 años después de que emigrara a España. La hermana que me escribía cartas que yo nunca contesté porque estaba demasiado ocupada criando a Lucía y cuidando a Raúl. La hermana que había insistido en mantener contacto mientras yo me hundía en mi vida de esposa y madre y dejaba de lado todo lo demás. Su hermana falleció hace 3 meses, señora. Sin hijos, sin esposo, y en su testamento la nombra como única heredera de todos sus bienes. El mundo se detuvo a mi alrededor. La televisión siguió sonando. Las enfermeras siguieron caminando por el pasillo. Doña Teresa siguió tejiendo en su silla, pero para mí todo se había pausado. ¿Cuánto es? Pregunté con voz temblorosa. 5.900.000 euros, señora. Y una propiedad en Toledo valorada en aproximadamente 1 millón más. Colgué el teléfono y me quedé ahí parada, inmóvil, sintiendo cómo algo cambiaba dentro de mí. No era alegría, no era tristeza. Era algo más profundo, más poderoso. Era la sensación de que por primera vez en mucho tiempo
Tenía poder para decidir sobre mi vida. Y esta vez, las decisiones iban a ser mías. Esa noche no pude dormir. Me quedé despierta hasta muy tarde, mirando el techo manchado de humedad mientras doña Teresa roncaba suavemente en la cama de al lado. 6.900.000 euros. La cantidad se repetía en mi mente como una oración. No lograba entender completamente lo que significaba, pero sabía que era más dinero del que había visto en toda mi vida. Elena. Mi hermana Elena, que siempre fue la rebelde de la familia, la que se había ido de México a los 25 años persiguiendo un sueño que yo nunca entendí, la que me escribía cartas contándome de su vida en Madrid, de su trabajo en una galería de arte, de los lugares que visitaba. Yo las leía por encima y las guardaba en una caja sin nunca contestarlas. Estaba demasiado ocupada siendo la esposa perfecta, la madre perfecta, la hija obediente que se quedó en casa para cuidar a nuestros padres. Ahora Elena estaba muerta, y por primera vez en décadas había pensado en mí. A la mañana siguiente, después del desayuno de café aguado y pan duro, le pedí a Carmen que me ayudara a hacer otra llamada. Esta vez marqué el número que el abogado me había dado la noche anterior. Bufete Mendoza y Asociados, buenos días. Buenos días. Habla Celia Morales. Ayer hablé con el licenciado Mendoza sobre una herencia. Sí, por supuesto, señora Morales. El licenciado está esperando su llamada. Un momento, por favor. Mientras esperaba, observé la sala común. Don Evaristo estaba sentado frente a la televisión, pero yo sabía que no la estaba viendo realmente. Tenía esa mirada perdida que todos teníamos aquí, como si estuviéramos viviendo en un limbo entre la vida que habíamos tenido y la muerte que nos esperaba. Señora Morales, buenos días. Soy Rodrigo Mendoza. La voz del abogado sonaba profesional pero amable. Imagino que la noticia de ayer la tomó por sorpresa. Sí, licenciado. Todavía no puedo creerlo. Elena y yo, hacía muchos años que no hablábamos. Su hermana me pidió que le dijera algo si llegaba a este momento. Decía que usted siempre fue la hermana responsable, la que se sacrificó por todos, y que se merecía tener la oportunidad de vivir para sí misma al menos una vez en la vida. Las lágrimas se me acumularon en los ojos. Elena me había visto, me había entendido, incluso después de todos esos años de silencio. ¿Qué necesito hacer, licenciado? Bueno, lo primero es venir a Madrid para firmar los documentos, pero entiendo que su situación actual es complicada. Su hermana me contó que tenía familia en México. Mi situación actual, repetí mirando alrededor del asilo, es que mi familia me internó aquí sin mi consentimiento y vendió mi casa sin preguntarme. Hubo una pausa al otro lado de la línea. Entiendo. En ese caso, permítame sugerirle algo. Puedo enviar un representante a México para que maneje la documentación necesaria. Mientras tanto, podemos establecer una cuenta bancaria a su nombre donde se depositarán los fondos. ¿Tiene algún lugar privado donde podamos enviar la documentación? Pensé por un momento. No podía dar la dirección del asilo. Ellos revisaban toda la correspondencia. Pero recordé a doña Carmen, la enfermera. En las últimas semanas había sido la única persona que me trataba con verdadera amabilidad, que se tomaba tiempo para preguntarme cómo me sentía realmente. Licenciado, ¿puede darme unos días para pensarlo? Necesito arreglar algunas cosas aquí primero. Por supuesto, señora, pero le recomiendo que no demore mucho. Hay plazos legales que cumplir. Después de colgar, busqué a Carmen. La encontré en el almacén de medicinas, organizando pastillas en pequeños vasitos de plástico. Carmen, ¿puedo hablar contigo? Ella me miró con esos ojos amables que me habían dado consuelo tantas veces. Claro, señora Celia. ¿Todo bien? Necesito pedirte un favor muy grande. Y necesito que sea nuestro secreto. Carmen dejó lo que estaba haciendo y me prestó toda su atención. Le conté sobre la herencia, sobre la oportunidad que se me había presentado, sobre mi plan. Ella me escuchó sin interrumpir, asintiendo de vez en cuando. ¿Me ayudarías? Le pregunté al final. Señora Celia, en 15 años trabajando aquí he visto demasiadas historias como la suya. Familias que se deshacen de sus padres como si fueran muebles viejos. Si usted tiene la oportunidad de cambiar su situación, cuenta conmigo. Las siguientes semanas fueron una mezcla extraña de desesperación y esperanza. Por fuera, seguía siendo la misma Celia Morales, que desayunaba pan duro y esperaba visitas que nunca llegaban. Por dentro, estaba tramando la más grande revolución de mi vida. Carmen recibía la correspondencia del abogado en su dirección personal y me la traía durante sus turnos. Así fue como me enteré de todos los detalles de la herencia de Elena. No solo era dinero. Eran propiedades, inversiones, una pequeña galería de arte en el centro de Madrid.
Elena había construido una vida próspera, y ahora todo eso era mío. Pero lo más importante era lo que había descubierto sobre Amanecer Dorado. Durante mis noches de insomnio, había empezado a hacer preguntas, a observar, a escuchar. Conversaciones que no estaban dirigidas a mí. La residencia estaba en problemas financieros. Serios problemas. El edificio tenía una hipoteca gigantesca que no podían pagar. Los propietarios, una pareja llamada Roberto y Silvia Guerrero, habían tomado préstamos contra el negocio y ahora los bancos estaban presionando. Escuché a Roberto hablando por teléfono con alguien, claramente angustiado. No podemos seguir así. Necesitamos al menos 200,000 pesos para cubrir este mes, y el próximo va a ser igual de malo. Esa información se quedó grabada en mi mente. 200,000 pesos. Una cantidad imposible para la Celia que había llegado aquí hace 2 meses, pero que ahora era apenas una fracción de lo que tenía disponible. También descubrí otras cosas. Como que los empleados ganaban sueldos miserables. Carmen me confesó que ganaba apenas 4,000 pesos al mes trabajando dobles turnos, y que varios empleados habían renunciado porque no podían mantener a sus familias con esos salarios. Es una lástima, me decía mientras revisaba mi presión arterial, porque algunos de nosotros realmente nos preocupamos por ustedes, pero no podemos vivir del aire. Las instalaciones estaban descuidadas porque no había dinero para mantenimiento. La comida era mala porque compraban lo más barato posible. Los medicamentos llegaban tarde porque no podían pagar a los proveedores, puntualmente. Y las familias... ¡Ay, las familias! Escuché tantas historias de hijos que pagaban lo mínimo y exigían el máximo, que amenazaban con llevarse a sus padres si no recibían descuentos, que venían una vez al mes, tomaban una foto para redes sociales, y se iban sintiendo que habían cumplido con su deber. Pero también había familias diferentes, como la nieta de don Evaristo, una muchacha de 25 años llamada Andrea que venía todos los días después del trabajo, que le traía café de verdad y pan dulce de la panadería que a él le gustaba, que se sentaba con él a ver sus programas favoritos aunque ella claramente prefería hacer otras cosas. Una tarde, Andrea estaba visitando a su abuelo cuando me acercó. «Señora Celia, ¿puedo preguntarle algo? Mi abuelo me dice que su familia no viene a visitarla nunca. ¿Es cierto?» Asentí, sintiéndome avergonzada. «¿Y usted qué hizo para merecer eso?», preguntó con la franqueza brutal de los jóvenes. «No sé, mija. Creo que envejecer fue suficiente». Andrea se quedó callada por un momento. «Eso está muy mal. Mi abuelo me cuenta que usted es muy buena gente, que ayuda a todos aquí, que siempre tiene una palabra amable. Su familia no sabe lo que está perdiendo». Sus palabras me calaron hondo, pero también me llenaron de una extraña fortaleza. Alguien me veía. Alguien reconocía mi valor. 2 meses después de recibir la primera llamada del abogado, Carmen me trajo los documentos finales. Todo estaba listo. La herencia había sido procesada, las cuentas bancarias estaban abiertas, y yo era oficialmente una mujer muy rica. Esa noche, mientras doña Teresa dormía, saqué un cuaderno que Carmen me había conseguido y comencé a escribir. Nombres, fechas, cantidades, todo lo que había observado y escuchado sobre Amanecer Dorado, los problemas financieros, los salarios miserables, las necesidades de mantenimiento, las quejas de las familias. Pero también escribí sobre las cosas buenas, sobre Carmen y su dedicación, sobre Andrea y su amor por su abuelo, sobre la posibilidad de que este lugar pudiera ser algo diferente, algo mejor. A las 3 de la mañana, cerré el cuaderno y me quedé mirando por la ventana. Afuera, Guadalajara. Dormía sin saber que una de sus hijas había decidido dejar de ser víctima y convertirse en algo que nadie esperaba. Al día siguiente marqué el número del abogado. «Licenciado Mendoza, soy Celia Morales. Necesito que investigue la situación financiera de una empresa aquí en Guadalajara. Se llama Amanecer Dorado. Y necesito que lo haga de manera muy discreta. ¿Puedo preguntar por qué, señora?» Sonreí por primera vez en meses. «Porque creo que voy a comprarla». La vida, había descubierto, tenía formas muy extrañas de darte exactamente lo que necesitabas en el momento en que finalmente estabas lista para usarlo. Y yo, por primera vez en 72 años, estaba lista para tomar el control de mi propio destino, aunque eso significara que mi familia se llevara la sorpresa de sus vidas. 3 semanas después, el licenciado Mendoza me llamó con noticias, que hicieron que mi corazón se acelerara como no lo había hecho en meses. «Señora Morales, Amanecer Dorado está en una situación financiera crítica. Deben 3 meses de hipoteca, tienen demandas laborales pendientes y varios proveedores han cortado el crédito.
Los propietarios están desesperados por vender. ¿Cuánto piden? 2 millones de pesos. Pero considerando las deudas acumuladas, creo que aceptarían mucho menos. 2 millones de pesos. Con el tipo de cambio, eso representaba apenas una fracción de mi herencia. Elena, desde donde estuviera, me había dado las herramientas para cambiar no solo mi vida, sino las vidas de todas las personas que habitaban este lugar olvidado. Licenciado, quiero que haga una oferta, pero hay condiciones muy específicas. Nadie debe saber que yo soy la compradora. Quiero que se maneje a través de una empresa ficticia, una sociedad anónima. Entiendo. ¿Qué nombre quiere para la empresa? Pensé por un momento, recordando las noches que Elena y yo pasábamos de niñas en la azotea de la casa de nuestros padres, viendo las estrellas y soñando con futuros que parecían imposibles. Corporativo Esperanza Elena. Y quiero que la oferta incluya la retención de todo el personal actual, pero con aumentos salariales significativos. También quiero establecer un fondo para mejoras inmediatas en las instalaciones. Eso va a aumentar considerablemente el costo de la operación, señora. Licenciado, tengo casi 7 millones de euros. Creo que puedo permitirme tratar bien a las personas. La negociación tomó 2 semanas. Roberto y Silvia Guerrero, los propietarios actuales, estaban tan desesperados que aceptaron la primera oferta formal que recibieron. Nunca supieron que la anciana del cuarto 23B, la que su recepcionista trataba con esa amabilidad mecánica de todos los días, era quien los estaba rescatando de la bancarrota. Mientras esperaba que se completara el papeleo, comencé a observar todo con nuevos ojos. Ya no era solo una residente más, era la futura propietaria. Cada problema que veía, cada necesidad que detectaba, cada injusticia que presenciaba, todo se convertía en elementos de mi plan de transformación. La primera cosa que noté fue cómo trataban a las familias que pagaban puntualmente versus las que se atrasaban. Don Evaristo, cuya nuera Andrea pagaba religiosamente cada mes, recibía atención inmediata cuando tenía algún problema. Doña Esperanza, cuyos hijos mandaban el pago a última hora y siempre con quejas, tenía que esperar horas para que las enfermeras atendieran sus necesidades básicas. También observé el patrón de visitas. Había familias como la de Andrea, que venían con amor genuino, que se sentaban a conversar de verdad, que traían pequeños regalos pensados especialmente para sus seres queridos. Y había familias como la mía, que prometían visitas que nunca llegaban, que mandaban dinero como si eso fuera suficiente para comprar su tranquilidad de conciencia. Pero lo que más me dolía era ver cómo algunos residentes habían perdido completamente la esperanza. Como don Roberto, un señor de 85 años que había sido contador público toda su vida. Su hijo le quitó el poder sobre sus cuentas bancarias alegando que ya no podía manejar números, y ahora lo visitaba solo cuando necesitaba, que firmara documentos para acceder a su pensión. Señora Celia, me dijo un día mientras jugábamos dominó, ¿sabe qué es lo peor de envejecer? No es el cuerpo que ya no responde, no son las enfermedades. Es que de repente todos asumen que perdiste la capacidad de pensar, de decidir, de tener opiniones válidas. Te tratan como si fueras un niño, pero un niño molesto del que se quieren deshacer. Sus palabras me removieron algo muy profundo. Durante 60 años había tomado decisiones importantes. ¿Qué estudiar? ¿Con quién casarme? ¿Cómo criar a mi hija? ¿Cómo manejar el dinero de la casa? ¿Cómo cuidar a mis padres en sus últimos años? Pero a los 72 años, de repente mi familia había decidido que ya no era capaz de decidir ni dónde vivir. Una mañana, Carmen llegó a mi cuarto con una sonrisa diferente. Había algo en sus ojos que no había visto antes. Señora, Celia, ¿puede venir conmigo? La administradora quiere hablar con usted. Mi corazón se saltó un latido. ¿Habían descubierto algo? ¿Sabían de la herencia? ¿De mis planes? En la oficina de la LIC. Patricia estaba un hombre que no conocía. Traje azul marino, portafolio de piel, la postura rígida de alguien acostumbrado a dar órdenes importantes. Señora Morales, le presento al licenciado Jiménez, representante de la nueva administración de Amanecer Dorado. El hombre me extendió la mano con una sonrisa profesional. Señora Morales, mucho gusto. Vengo a informarle que la residencia ha sido adquirida por Corporativo Esperanza Elena. Habrá algunos cambios en las próximas semanas, pero quiero asegurarle que su estancia aquí no se verá afectada negativamente. Al contrario, traté de mantener mi expresión neutral, pero por dentro estaba bailando. ¿Qué tipo de cambios?, pregunté, fingiendo la preocupación que cualquier residente sentiría ante tal noticia. Mejoras en las instalaciones, modificaciones en los menús, nuevas actividades recreativas. Y también habrá algunos cambios en las políticas de visitas. Ahí estaba.
El momento que había estado esperando. ¿Qué tipo de cambios en las visitas? Bueno, la nueva administración cree firmemente en la importancia de la conexión familiar para el bienestar de nuestros residentes. Por eso, a partir del próximo mes, solo podrán tener acceso completo a las instalaciones aquellas familias que mantengan un patrón regular de visitas, un mínimo de una visita semanal. Shepherds, Leak. Patricia parecía incómoda con esta información. ¿Y qué pasa con las familias que no pueden venir tan seguido?, preguntó. Podrán visitar, los fines de semana, con cita previa, y por periodos limitados. La nueva política se basa en estudios que demuestran que la regularidad de las visitas familiares tiene un impacto directo en la salud mental y física de nuestros residentes. Después de la reunión, regresé a mi cuarto sintiendo una satisfacción que no había experimentado en décadas. No era venganza lo que sentía, era justicia. Era la sensación de que, por primera vez, alguien estaba protegiendo a las personas como yo, como don Evaristo, como doña Esperanza. Esa tarde, mientras tomaba mi té en la sala común, escuché las reacciones de otros residentes a la noticia. Algunos estaban nerviosos, preocupados de que sus familias se sintieran presionadas. Otros, como doña Teresa, estaban emocionados. ¿Se imagina?, me decía, con más vida en los ojos de la que había visto en meses. Si Patricia quiere seguir viniendo solo cuando le conviene, va a tener que hacer cita. Ya veremos qué tan ocupada está realmente. Pero la reacción que más me importaba era la de Carmen. La encontré en el pasillo durante su descanso. ¿Qué opinas de los nuevos dueños?, le pregunté. Honestamente, señora Celia, me da esperanza. Esta mañana nos reunieron a todo el personal y nos dijeron que nuestros salarios van a aumentar 50%. 50%. Llevo 15 años aquí, y es la primera vez que alguien reconoce que merecemos ganar lo suficiente para mantener a nuestras familias. ¿Y qué más dijeron? Que van a contratar más personal para que no tengamos que trabajar dobles turnos todo el tiempo. Que van a mejorar los comedores, las habitaciones, los espacios comunes. Dijeron algo muy bonito, que este lugar va a ser un hogar digno, no un depósito de personas. Un hogar digno. Exactamente lo que había imaginado. Esa noche, llamé por primera vez en 2 meses a Lucía, no porque la extrañara, sino porque necesitaba saber cómo iba a reaccionar ante las nuevas reglas. Bueno, su voz sonaba apresurada, como siempre. Lucía, soy yo. Ay, mamá, ¿cómo está? Perdón que no la he llamado, pero ya sabe cómo es esto con los niños y el trabajo. Lucía, necesito contarte algo. La residencia cambió de dueños y hay nuevas reglas para las visitas. Hubo una pausa. ¿Qué tipo de reglas? Solo pueden venir a verme las familias que visiten mínimo una vez por semana. Si no, tienen que hacer cita para los fines de semana. ¿Una vez por semana? Mamá, eso es imposible. Usted sabe que tenemos muchas ocupaciones. No podemos estar yendo allá cada semana. Entonces supongo que tendrás que hacer cita para los fines de semana. Si quieres venir, por supuesto. Ay, mamá, no se ponga así. Usted sabe que la queremos. Pero no podemos vivir nuestra vida alrededor de esas visitas. Ahí estaba otra vez. No podemos vivir nuestra vida alrededor de esas visitas. Como si 1 hora por semana con su madre fuera a arruinar su existencia. Está bien, Lucía. Entiendo perfectamente. ¿En serio? ¿No está molesta? No, hija. Por primera vez en mucho tiempo, entiendo exactamente cómo son las cosas. Después de colgar, me quedé sentada en la sala común que ya empezaba a sentirse diferente. Más limpia, más cálida, más llena de posibilidades. Alrededor mío, otros residentes platicaban sobre los cambios que se venían, algunos preocupados, otros esperanzados. Pero yo sabía algo que ellos no sabían. Sabía que este lugar se estaba convirtiendo en algo más que un asilo. Se estaba convirtiendo en una fortaleza donde las personas como nosotros tendríamos dignidad, respeto y el poder de decidir quién merecía estar en nuestras vidas. Y mi familia estaba a punto de descubrir que ya no era la Celia sumisa que habían mandado aquí a esconderse. Era la Celia que había decidido que su vida valía más que la comodidad de otros. La transformación había comenzado, y apenas era el principio. No pasaron ni 3 días cuando Carmen vino corriendo a mi cuarto con una sonrisa que le iluminaba toda la cara. Señora Celia, no va a creer lo que acaba de pasar. Su hija y su yerno están en recepción y están furiosos. Pidieron una reunión urgente con la administración porque quieren que quiten la nueva política de visitas. Mi corazón empezó a latir más fuerte, pero no de miedo. Era emoción pura. El momento que había estado esperando finalmente había llegado. ¿Qué les dijeron? Que la reunión sería a las 3 de la tarde en la sala de juntas y que un representante de la nueva dirección los recibiría. Señora Celia, ¿usted cree que...? Carmen, necesito que me ayudes con algo muy importante.
Quiero que me prestes tu plancha y me consigas el vestido azul marino que tengo en el closet. Y mi rebozo bordado, el de Santa María. Carmen me miró con curiosidad, pero asintió. También necesito que le digas al licenciado Jiménez que la nueva propietaria estará presente en la reunión de las 3. Los ojos de Carmen se abrieron como platos. ¿La nueva propietaria va a venir? Sí, Carmen, va a venir. Pasé las siguientes 2 horas preparándome como no lo había hecho en meses. Me bañé con calma, me peiné el cabello con cuidado, me puse mi vestido azul marino que Carmen había planchado hasta dejarlo impecable. Mi rebozo de Santa María, ese que Raúl me había regalado hace tantos años, lo coloqué sobre mis hombros como una armadura de dignidad. Me miré en el pequeño espejo del baño y vi a una mujer diferente de la que había llegado aquí 5 meses atrás. Mis ojos tenían una luz que había perdido durante años. Mi postura era más erguida. Había algo en mi expresión que no había estado ahí desde que Raúl murió. Determinación. A las 2:45, caminé hacia la sala de juntas con una carpeta, bajo el brazo que contenía todos los documentos de la compra. En el pasillo me crucé con doña Teresa, que me vio con asombro. «Ay, Celia, qué elegante te ves. ¿Tienes algún evento especial?» «Sí, Teresa. Algo así como una graduación». La sala de juntas era un cuarto pequeño con una mesa de madera que había visto mejores días y sillas de plástico que parecían robadas de una oficina gubernamental. Pero para mí, en ese momento, era el escenario, donde finalmente iba a recuperar mi voz. Llegué 5 minutos antes que ellos. Me senté en la cabecera de la mesa. Abrí mi carpeta y esperé. El licenciado Jiménez llegó primero. Me vio y asintió con respeto. «Señora, todo está listo. ¿Está segura de que quiere hacer esto?» «Licenciado, llevo 72 años, preparándome para este momento. Nunca he estado más segura de nada». A las 3 en punto exactas, la puerta se abrió y entraron Lucía y Héctor. Lucía llevaba un vestido color beige y zapatos de tacón, que claramente había elegido para intimidar. Héctor traía su traje de los domingos y esa expresión de superioridad que conocía tan bien. Cuando me vieron, se detuvieron en seco. «¿Mamá? ¿Qué hace aquí?», preguntó Lucía confundida. «Siéntense, por favor», les dije con una voz que me sorprendió por su firmeza. Héctor fue el primero en reaccionar. «Suegra, nosotros venimos a hablar con la administración, no con usted. Ya después la visitamos en su cuarto. Héctor, siéntate. Por favor». Algo en mi tono hizo que obedeciera, aunque claramente molesto. Lucía se sentó a su lado, mirándome como si fuera la primera vez que me veía en su vida. El licenciado Jiménez se aclaró la garganta. «Señores, les presento a la señora Celia Morales de Vázquez, nueva propietaria de Amanecer Dorado, a través de Corporativo Esperanza Elena». El silencio que siguió fue tan profundo que se podía escuchar el zumbido de las lámparas fluorescentes. Lucía abrió la boca pero no salió ningún sonido. Héctor parpadeó varias veces, como si tratara de procesar información que su cerebro se negaba a aceptar. ¿Qué significa eso?», susurró Lucía finalmente. «Significa que yo soy la dueña de este lugar. Significa que las nuevas reglas son mis reglas. Y significa que ustedes van a tener que ganarse el derecho de estar en mi vida, en lugar de asumir que me lo deben». Héctor se recobró primero, como siempre. «Eso es imposible. ¿De dónde iba a sacar usted dinero para comprar esto? Usted no tiene dinero. Nosotros manejamos todas sus cuentas». Abrí mi carpeta y saqué un documento. Mi hermana Elena murió hace 6 meses y me dejó como única heredera de todos sus bienes. 6.900.000 euros para ser exactos, y una propiedad en Toledo. Lucía se llevó las manos a la boca. «¿La tía Elena? ¿La que se fue a España? La misma que tú nunca quisiste conocer porque decías que era rara. La misma de quien te burlabas porque no se casó ni tuvo hijos. Esa tía Elena me dio algo que ustedes nunca me dieron. La libertad de decidir sobre mi propia vida». Héctor se puso de pie, claramente agitado. «Suegra, usted no puede tomar decisiones así. No sin consultarnos. Nosotros somos su familia. Tenemos derecho a saber qué está haciendo con su dinero». Lo miré directamente a los ojos por primera vez en años. «Héctor, tú me trajiste aquí con mentiras. Me dijiste que íbamos al banco y me dejaste en este lugar como si fuera una maleta que ya no te servía. ¿De verdad crees que tienes derecho a opinar sobre lo que hago con mi dinero?» Lucía empezó a llorar, pero no eran lágrimas de arrepentimiento. Eran lágrimas de frustración, de rabia, de darse cuenta de que había perdido el control. «Mamá, nosotros la trajimos aquí porque era lo mejor para usted. Usted ya no podía vivir sola, era peligroso». «¿Peligroso para quién, Lucía? ¿Para mí o para la imagen que querían proyectar? Porque lo que me resultó realmente peligroso fue confiar en que ustedes me amaban lo suficiente para no abandonarme.
Saqué otro documento de mi carpeta. Estas son las nuevas políticas de Amanecer Dorado. Solo pueden tener acceso completo a las instalaciones las familias que visiten a sus seres queridos mínimo una vez por semana. Es una regla simple, basada en estudios reales que demuestran que la regularidad de las visitas mejora significativamente la salud mental y física de nuestros residentes. Eso es chantaje emocional, gritó Héctor. No, Héctor. Chantaje emocional es decirle a una mujer de 72 años que si no firma unos papeles para vender su casa, va a ser una carga para su familia. Esto es simplemente poner límites saludables. Lucía dejó de llorar y me miró con una expresión que no le había visto desde que era adolescente. Era una mezcla de miedo y respeto, como cuando se daba cuenta de que había cruzado una línea que no debía haber cruzado. Mamá, ¿qué quiere de nosotros? Quiero respeto, Lucía. Quiero que cuando vengan a verme sea porque realmente quieren pasar tiempo conmigo, no porque sienten que están cumpliendo con una obligación molesta. Quiero que me traten como a la madre que les dio la vida, no, como a una carga de la que se tienen que deshacer. Pero mamá, nosotros la queremos. Si me aman, van a encontrar la manera de cumplir con una visita por semana. Si no me aman lo suficiente para eso, entonces es mejor que sean honestos conmigo y con ustedes mismos. Me puse de pie y caminé hacia la ventana que daba al jardín donde los residentes tomaban el sol en las tardes. Durante 40 años. Me levanté a las 5 de la mañana para hacerles el desayuno antes de que se fueran a la escuela. Durante 40 años lavé su ropa, planché sus uniformes, los llevé al doctor cuando estaban enfermos, los consolé cuando estaban tristes. Durante 40 años puse sus necesidades antes que las mías. Me volteé para enfrentarlos. Ahora, les estoy pidiendo 1 hora por semana. 1 sola hora de su tiempo para la mujer que les dedicó toda su vida. Si eso les parece demasiado, entonces tal vez es hora de que reconozcamos que esta relación ya no funciona para ninguno de nosotros. Héctor se puso de pie bruscamente. Esto es ridículo. Lucía, vámonos. No tenemos por qué soportar esta manipulación. Pero Lucía no se movió. Se quedó sentada, mirándome con una expresión que no había visto en años. Por primera vez en mucho tiempo, parecía estar realmente pensando, realmente procesando lo que le estaba diciendo. Héctor, espérame en el coche, le dijo sin quitar los ojos de mí. ¿Qué? Lucía, no vamos a... He dicho que me esperes. En el coche. Héctor salió dando un portazo, pero a mí ya no me importaba su drama. Solo importaba mi hija, sentada ahí frente a mí, viéndome como si fuera la primera vez que realmente me veía. Mamá, ¿de verdad nos odia tanto? No los odio, Lucía, pero tampoco voy a seguir permitiendo que me traten como si no tuviera valor. Esta regla no es para castigarlos. Es para protegerme a mí y a todas las personas que viven aquí del dolor de amar a gente que no nos ama de vuelta. Lucía se limpió las lágrimas con la manga de su vestido. ¿Qué pasa si queremos intentarlo? ¿Qué pasa si queremos venir más seguido? Por primera vez en 5 meses, sentí una pequeña chispa de esperanza. Entonces van a ser bienvenidos aquí. Pero va a ser porque eligieron estar aquí, no porque alguien los obligó. Lucía asintió lentamente. Se puso de pie y caminó hacia la puerta. Antes de salir, se volteó. Mamá, lo siento. Siento mucho todo esto. Yo también, mija. Yo también. Cuando se cerró la puerta, me quedé sola, con el licenciado Jiménez. Él me miró con algo que parecía admiración. Señora, eso fue impresionante. Licenciado, eso fue necesario. Y apenas es el principio. Esa noche, mientras cenaba en el comedor renovado de Amanecer Dorado, rodeada de personas que ya no se sentían abandonadas, sino respetadas, entendí que había hecho algo más que comprar un asilo. Había comprado mi dignidad de vuelta. Había comprado el derecho a decidir quién merecía estar en mi vida. Y por primera vez en años, me sentí completamente en paz con las decisiones que había tomado. Los cambios comenzaron inmediatamente después de la reunión. Era como si el aire mismo de Amanecer Dorado hubiera cambiado, como si el lugar hubiera despertado de un largo sueño lleno de resignación y tristeza. Lo primero que hice fue reunirme con todo el personal, no en una oficina fría, sino en el jardín principal, bajo la sombra del ahuehuete que había sido plantado cuando se construyó el edificio hace 30 años. Quería que supieran que las cosas iban a ser diferentes desde el primer momento. Quiero que entiendan algo muy importante. Les dije a las 15 personas que cuidaban de nosotros todos los días. Ustedes no son empleados de un negocio. Son los guardianes de la dignidad de 70 personas que merecen pasar sus últimos años sintiendo que sus vidas tienen valor. Carmen estaba llorando. José,
El encargado de mantenimiento que llevaba 10 años aquí ganando una miseria, no podía dejar de sonreír. La doctora Reina, que venía 2 veces por semana y siempre parecía corriendo para llegar a otro lugar, por primera vez se veía relajada. A partir de hoy, sus salarios se duplican. A partir de la próxima semana, vamos a contratar más personal para que nadie tenga que trabajar dobles turnos obligatorios. Y a partir de este mes, van a tener un fondo médico completo para ustedes y sus familias. No esperaba que José se pusiera de pie y empezara a aplaudir, seguido por todos los demás. No esperaba que Carmen se me acercara después y me dijera, con la voz quebrada por la emoción: «Señora Celia, en 15 años nadie nos había tratado como personas. Usted nos acaba de cambiar la vida». Pero los cambios más importantes no eran en el personal. Eran en nosotros, los residentes, contra toda una mesa nueva para el comedor. No de plástico blanco que se veía como mobiliario de cafetería escolar, sino de madera de pino, hecha por un carpintero local que había aprendido el oficio con don Evaristo en sus años mozos. Cuando don Evaristo vio las mesas, se puso a llorar. «Señora Celia, hace 5 años que no veo trabajo en madera de verdad. Estas mesas van a durar 50 años, no como esas porquerías de plástico que se rompían cada mes». Contraté a una cocinera de verdad, doña Rosa, que había trabajado en restaurantes toda su vida antes de jubilarse. La primera comida que Chins preparó fue pozole rojo con todas las guarniciones, pan recién horneado y agua de Jamaica natural. Cuando sirvieron la cena, el comedor se llenó de un silencio que nunca había escuchado. Doña Teresa tomó la primera cucharada, cerró los ojos y suspiró. «Sabe como la comida de mi casa. Hace 2 años que no probaba comida que supiera como la comida de mi casa». Pero el cambio más radical fue en las habitaciones. Mandé quitar esas cortinas descoloridas que dividían los cuartos y contraté a un diseñador para que creara espacios privados de verdad. Cada residente tendría su propio cuarto, con baño privado, un sillón cómodo y espacio para sus pertenencias personales. «¿Su propio cuarto?», me preguntó doña Esperanza cuando le expliqué los cambios. «¿Con baño? ¿Privado? Pero eso debe costar una fortuna». «Doña Esperanza, usted trabajó 30 años como maestra, educó a cientos de niños, pagó impuestos, crió una familia. ¿De verdad cree que no se merece tener privacidad en el lugar donde va a pasar el resto de su vida?» Mi propio cuarto fue el último en renovarse. Cuando terminaron, no parecía una habitación de asilo, parecía una recámara de hotel boutique. Paredes color crema, cortinas de lino blanco, un sillón de lectura junto a la ventana y mi propio librero donde pude colocar los libros que Carmen me había ayudado a traer de la biblioteca municipal. Pero lo más importante no era lo material, era lo que estaba pasando con nosotros como personas. Don Roberto, el ex contador que había perdido la esperanza cuando su hijo le quitó el control de sus finanzas, se ofreció a ayudarme con la administración del lugar. «Señora Celia, yo manejé números toda mi vida. Si usted me permite, puedo ayudarla a organizar los presupuestos, a planear las mejoras, a asegurarme de que cada peso se use correctamente». Era la primera vez en 2 años que alguien le pedía su opinión profesional sobre algo importante. Sus ojos se llenaron de vida de una manera que me recordó por qué había hecho todo esto. «Don Roberto, necesito que sea mi director financiero oficial. Con sueldo, por supuesto». «¿Con sueldo? Señora, yo vivo aquí. ¿Para qué necesito sueldo? Porque su trabajo tiene valor, porque usted tiene valor. Y porque nunca más va a tener que depender completamente de alguien más para sus gastos personales». Doña Esperanza empezó a dar clases de lectura a los residentes que querían aprender a usar computadoras. La biblioteca municipal nos prestó una maestra voluntaria que venía 3 veces por semana, pero fue idea de doña Esperanza crear un programa de alfabetización digital para adultos mayores. ¿Sabe qué me dijo mi nieta la semana pasada, cuando le conté que estaba aprendiendo a usar Facebook? Me dijo una tarde mientras practicaba en la computadora nueva que habíamos instalado en la sala común. Me dijo que estaba muy orgullosa de mí. Hace 2 años me decía que ya era muy vieja para aprender cosas nuevas. Los cambios no se limitaron al interior del edificio. Contraté a un jardinero para que creara un verdadero jardín en lo que antes era solo pasto descuidado y algunos arbustos moribundos. Pero no cualquier jardín, un huerto donde los residentes que quisieran pudieran plantar sus propias verduras y flores. Don Evaristo se convirtió en el supervisor del proyecto. Por primera vez en 5 años, tenía algo importante que hacer. Con sus manos, algo que requería su experiencia y conocimiento. «Señora Celia, ¿sabe qué es lo más bonito de esto?», me dijo una mañana mientras trasplantábamos chiles serranos.
No es que vamos a tener verduras frescas, es que cuando mis nietos vengan a visitarme, voy a poder enseñarles algo. Voy a poder mostrarles cómo se hace algo útil. Porque esa era otra cosa que había cambiado. Las visitas. La nueva política había tenido efectos inmediatos y dramáticos. Algunas familias, como me esperaba, decidieron que 1 hora por semana era demasiado compromiso para ellas. Don Aurelio, un señor de 78 años cuyo hijo vivía a 20 minutos de aquí, recibió una llamada donde le dijeron que era imposible cumplir con el requisito semanal. ¿Sabe qué le dije? Me contó don Aurelio con una sonrisa que no había visto en él desde que llegué. Le dije que entendía perfectamente, y que cuando fuera importante para él venir a verme, podía hacer cita para los fines de semana, que ya no se preocupara por sentirse obligado. ¿Y cómo se sintió después de esa conversación? Libre, señora Cilia. Por primera vez en años me sentí libre de la culpa de esperar algo que nunca iba a llegar. Pero otras familias reaccionaron, de manera completamente diferente. Andrea, la nieta de don Evaristo, no solo siguió viniendo todos los días después del trabajo, sino que empezó a traer a otros miembros de la familia. Su madre, que había visitado a don Evaristo solo en 1960, Navidad y cumpleaños, ahora venía todos los domingos. Es extraño, me dijo Andrea una tarde. Cuando las visitas eran opcionales, siempre encontrábamos excusas para no venir. Pero cuando se convirtieron en un requisito, nos dimos cuenta de que en realidad queríamos estar aquí. Solo necesitábamos que alguien nos dijera que era importante. Luego estaba mi propia familia. La primera semana después de la reunión, no supe nada de ellos. La segunda semana tampoco. Parte de mí se preguntaba si realmente habían decidido que 1 hora por semana era demasiado pedir a cambio de tener una madre. Pero el domingo de la tercera semana, Carmen vino corriendo a mi cuarto. Señora Celia, tiene visitas. Era Lucía. Sola. Llevaba jeans y una blusa sencilla, no el vestido intimidante de la reunión. En las manos tenía una bolsa de papel café que olía a panadería. «Hola, mamá», me dijo, y por primera vez en años su voz sonaba insegura, vulnerable. «Traje pan dulce de la panadería Santa Clara. ¿Se acuerda? Donde llevaba a comprar conchas cuando era niña». Me acordaba. Era nuestra tradición de los domingos, cuando ella tenía 8 años y yo la llevaba al centro después de misa. Siempre elegía las conchas más grandes y se manchaba los dedos con el azúcar rosa. «Claro. ¿Qué me acuerdo, mija? Siéntate». Nos sentamos en el jardín, bajo la sombra del ahuehuete, y por primera vez en meses tuvimos una conversación real. No sobre trámites o problemas o lo que era mejor para mí. Una conversación sobre nosotras. «Mamá, he estado pensando mucho en lo que me dijo hace 3 semanas. Y tiene razón. La he tratado como si fuera una obligación, no como mi madre. ¿Y Héctor? Héctor. Héctor va a necesitar más tiempo. Él sigue enojado porque dice que usted lo hizo. Ver mal frente a la administración. Pero yo le dije que si él no quiere venir, ese es su problema. Yo voy a venir porque quiero venir. ¿Y los niños? Los niños quieren conocer el lugar donde vive su abuela. Quieren ver el jardín del que les platiqué. Mateo preguntó si puede ayudar a plantar algo la próxima vez que venga. Por primera vez en casi un año, abracé a mi hija. Un abrazo real, no esos abrazos rápidos y obligatorios de ocasiones especiales. Un abrazo que decía te extrañé y gracias por estar aquí, y tal vez podemos arreglar esto después de todo. Mamá, ¿me perdona? Ya te perdoné, Lucía, pero más importante, ¿tú me perdonas a mí por haber esperado tanto tiempo? ¿En defenderme? Esa tarde, cuando Lucía se fue prometiendo regresar el siguiente domingo, me quedé sentada en mi sillón nuevo, en mi cuarto renovado, en mi nueva vida, y entendí algo fundamental. No había comprado un asilo, había comprado la posibilidad de ser respetada. Había comprado el derecho a decidir cómo quería pasar el resto de mi vida. Había comprado la oportunidad de enseñarle a mi familia que el amor verdadero no es una obligación que se cumple cuando es conveniente. Es una elección que se hace todos los días. 1 hora a la vez, una visita a la vez, un abrazo verdadero a la vez. Y por primera vez en años, me sentí verdaderamente viva. 6 meses después de aquella reunión que cambió todo, me desperté en mi cama nueva, en mi cuarto renovado con el sonido de los pájaros que habían regresado al jardín. No el sonido de máquinas de hospital o llantos nocturnos de otros residentes, sino el canto alegre de los cenzontes que habían hecho nidos en los árboles frutales que habíamos plantado. Me levanté sin prisa, como había aprendido a hacer en esta nueva etapa de mi vida. A los 73 años, por fin había entendido que no tenía que correr para complacer a nadie más que a mí misma.
Desde la ventana de mi cuarto podía ver el jardín que se había convertido en el orgullo de Amanecer Dorado. Don Evaristo estaba ya ahí, con sus manos llenas de tierra, enseñándole a Mateo, mi nieto de 12 años, cómo podar las plantas de tomate. Ver a mi nieto venir voluntariamente todos los sábados a trabajar en el huerto era algo que nunca había imaginado posible. Abuela Celia me había dicho la semana pasada. El abuelo Evaristo sabe más de plantas que Google. Y además, aquí me siento útil. No como en casa donde mamá y papá siempre dicen que estoy estorbando. En el comedor, el ambiente era completamente diferente al de 6 meses atrás. Las mesas de madera que habíamos mandado hacer estaban llenas de residentes que conversaban animadamente, no con la resignación silenciosa de antes. Doña Rosa había preparado chilaquiles verdes con pollo y crema fresca, y el aroma llenaba todo el lugar como una bendición matutina. «Buenos días, directora», me saludó don Roberto con una sonrisa que le transformaba completamente la cara. Llevaba una camisa blanca recién planchada y una carpeta bajo el brazo, listo para nuestra reunión semanal de administración. Directora. Todavía me sorprendía ese título, pero me había acostumbrado a él. Al principio había insistido en que me siguieran llamando señora Celia, pero don Roberto había argumentado que una mujer que manejaba un presupuesto de varios millones de pesos y supervisaba el bienestar de 70 personas merecía el reconocimiento formal de su posición. Buenos días, don Roberto. ¿Cómo van los números de este mes? Excelentes, directora. Los ingresos son estables, los gastos están controlados, y tenemos un superávit que podemos invertir en el proyecto de la alberca terapéutica. La alberca terapéutica había sido idea de la doctora Reina, quien ahora trabajaba a tiempo completo con nosotros en lugar de correr entre 5 lugares diferentes. Había observado que muchos residentes tenían problemas de artritis y movilidad que podrían beneficiarse enormemente de ejercicios en agua. ¿Y qué noticias tenemos de las solicitudes de ingreso? Tenemos lista de espera de 3 meses. Directora. Y algo muy interesante. El 50% de las solicitudes vienen de familias que quieren que sus padres vivan aquí, no porque no puedan cuidarlos, sino porque han escuchado que este es el mejor lugar para adultos mayores en todo Guadalajara. Eso era algo que nunca había anticipado. Amanecer Dorado se había convertido en un lugar donde las familias querían que vivieran sus seres queridos, no donde los abandonaban. Teníamos residentes cuyos hijos venían a almorzar con ellos entre semana, nietos que hacían aquí sus tareas después de la escuela, y hasta bisnietos que habían aprendido a caminar en nuestros pasillos. Después del desayuno, caminé hacia la sala de computación donde doña Esperanza dirigía su clase de tecnología para principiantes. Encontré a 8 residentes aprendiendo a usar videollamadas, con la paciencia infinita de quien finalmente había encontrado un propósito nuevo en la vida. «Miren, señora Celia», me gritó doña Carmen, una nueva residente de 85 años, «ya puedo hablar con mi hermana que vive en Chicago. Hace 5 años que no la veía, y ahora hablamos todos los domingos. En la biblioteca que habíamos creado en lo que antes era un cuarto de almacén, encontré a un grupo de residentes participando en el club de lectura que dirigía una voluntaria de la Universidad de Guadalajara. Estaban discutiendo 100 años de soledad, con una pasión que rivalizaba con cualquier seminario universitario. La soledad, decía don Aurelio, el mismo que había estado tan amargado por el abandono de Grace, su hijo, no es estar solo. La soledad es estar rodeado de gente que no te ve realmente. Aquí somos una familia de verdad. Esas palabras me llegaron al corazón, porque resumían exactamente lo que habíamos logrado crear. No un asilo, sino una comunidad. No un lugar donde esperar la muerte, sino un lugar donde vivir plenamente cada día que nos quedara. A las 3 de la tarde, como todos los domingos, escuché el sonido familiar de voces jóvenes en el jardín. Era Lucía con Mateo y Sofía, pero ahora también venían regularmente mis otros nietos, los hijos de mi hijo menor que vivía en Monterrey y que había empezado a visitar cada 2 semanas. «¡Abuela!», gritó Sofía corriendo hacia mí. «Mira lo que te traje». Era un dibujo de nuestra familia, pero no como éramos antes. En el dibujo, todos estábamos en el jardín de Amanecer Dorado, rodeados de flores y árboles, sonriendo. En el centro estaba yo, pero no como la anciana triste, que había sido durante tanto tiempo. En el dibujo de mi nieta de 9 años, yo era una mujer radiante, rodeada de amor pero también de respeto. ¿Te gusta, abuela? Mamá dice que ahora eres como una directora importante, como las que salen en las películas. Lucía se acercó por detrás y me puso una mano en el hombro. Nuestra relación había cambiado completamente en estos 6 meses. Ya no era la dinámica de una hija cumpliendo reluctantemente con una madre demandante.
Era la relación entre dos mujeres adultas que se respetaban mutuamente. Mamá, tengo una noticia que contarle, me dijo con una sonrisa misteriosa. ¿Qué pasó? Héctor finalmente aceptó venir a terapia familiar. Dice que quiere entender por qué. Usted hizo lo que hizo, y cómo puede ser mejor yerno y mejor padre. Esa noticia me sorprendió más que cualquier otra cosa que hubiera pasado en los últimos meses. Héctor, con su orgullo y su terquedad, finalmente había reconocido que necesitaba ayuda para entender lo que había pasado. ¿Y tú qué opinas de eso? Opino que es la primera vez en 10 años de matrimonio que admite que puede estar equivocado en algo importante. Y opino que nuestros hijos merecen ver a su padre disculparse con su abuela por cómo la trató. Esa tarde, después de que mi familia se fuera prometiendo volver el miércoles para la cena familiar que habíamos instituido, me senté en mi sillón, favorito, con una taza de té de manzanilla y el álbum de fotos que Carmen me había ayudado a crear. Las primeras páginas mostraban la vida de antes. Fotos de Raúl y yo cuando éramos jóvenes. De Lucía creciendo. De momentos familiares que entonces parecían perfectos, pero que ahora entendía que habían estado construidos sobre bases frágiles de dependencia y costumbre, más que de amor verdadero. Pero las páginas más recientes contaban una historia diferente. Fotos del jardín floreciendo, de los residentes sonriendo genuinamente, de mis nietos aprendiendo cosas nuevas, de empleados que ya no parecían cansados, sino entusiasmados con su trabajo, y fotos de mí. En todas las fotos recientes, había algo en mis ojos que no había estado ahí en años. Vida, propósito, la certeza de que importaba, de que tenía valor, de que merecía respeto simplemente por ser quien era. El teléfono sonó, interrumpiendo mis pensamientos. Era Carmen, que ahora tenía los domingos libres, pero me llamaba para contarme sobre su semana. Señora Celia, no va a creer lo que pasó. Mi hermana en Tijuana está teniendo problemas para encontrar un buen lugar para mi mamá, y le conté sobre lo que usted hizo aquí. Quiere saber si estaría dispuesta a asesorarla para crear algo similar allá. ¿Asesorarla? Sí, como consultora. Hay muchas familias que quieren lugares dignos para sus padres, pero no saben cómo crearlos. Usted podría enseñarles. La idea me emocionó de una manera que no esperaba. ¿Podría lo que habíamos logrado aquí replicarse en otros lugares? ¿Podría ayudar a otras familias a entender que los adultos mayores merecían respeto y dignidad? Carmen, dile a tu hermana que sí, que estaré encantada de ayudar. Esa noche, mientras me preparaba para dormir en mi cama cómoda, en mi cuarto hermoso, en mi nueva vida, reflexioné sobre el viaje que había hecho desde aquella mañana, terrible cuando Héctor me engañó para traerme aquí. En 6 meses había pasado de ser una mujer abandonada y sin voz a ser una empresaria respetada, una abuela querida y una líder comunitaria. Pero más importante aún, había recuperado algo que había perdido gradualmente durante años sin darme cuenta: mi sentido de valor propio. Elena, mi hermana, me había dado más que dinero. Me había dado la oportunidad de descubrir quién era realmente cuando ya no tenía que definirme por las necesidades de otros. Y lo que había descubierto era una mujer fuerte, inteligente y capaz, que había estado ahí todo el tiempo esperando el momento correcto para emerger. Al día siguiente empezaría a trabajar en el proyecto de consultoría para ayudar a otras familias a crear lugares dignos para sus adultos mayores. La semana entrante recibiríamos a 3 nuevos residentes cuyas familias habían escogido Amanecer Dorado, no como último recurso, sino como primera opción. Y en 2 semanas, Héctor vendría por primera vez desde aquella reunión, no a reclamar, sino a disculparse. Pero en ese momento, simplemente me quedé ahí acostada, escuchando los sonidos de un lugar lleno de vida en lugar de resignación, sintiendo la satisfacción profunda de haber tomado el control de mi destino, cuando muchos habrían asumido que ya era demasiado tarde. A los 73 años, había aprendido la lección más importante de mi vida. Nunca es demasiado tarde para exigir el respeto que mereces. Nunca es demasiado tarde para cambiar las reglas de tu propia existencia. Y nunca es demasiado tarde para enseñarle a otros que el amor verdadero no es una obligación que se cumple a conveniencia, sino una elección que se hace con alegría. Mi historia había empezado con una traición y un abandono, pero había terminado con dignidad, respeto y una familia que por fin había aprendido a valorar lo que tenían. Y eso, pensé mientras me quedaba dormida, era el mejor final que podría haber imaginado. ¿Has vivido o conoces a alguien que haya pasado por algo similar a lo que viví yo? Compárteme tu experiencia en los comentarios. Si esta historia te llegó al corazón, deja tu like y suscríbete al canal para que este mensaje llegue a alguien que necesita escucharlo. Porque todos merecemos ser tratados con dignidad, sin importar nuestra edad.